Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. El tema de hoy es algo que a los papás y a todas las personas que estamos en relación con los niños, pues nos asusta mucho, ¿cierto? Porque es algo que nunca hemos vivido, como el tema de la cuarentena, y que nos trae unos nuevos retos. Hoy tengo como invitado al doctor Juan Camilo Aguirre. Él es psiquiatra pediátrico y vamos a hablar acerca de las emociones. Entonces los invitamos también para que ustedes nos vayan dejando todas las preguntas que vayan teniendo acerca del tema, porque no sé, pues aquí hablando ya como papá, ¿cierto? Que uno a veces se ve como, pero yo qué le dije, ¿por qué estaba llorando? ¿Cierto? O sea, como que ¿qué pasó? Es que ojalá ser papá nos viniera como con ese libro de guía debajo del brazo, como dicen que del pan, que en vez de un pan nos pusieran más bien como el libro de instrucciones, pero no. Sí. Sí, ser papá definitivamente es un reto todos los días, ¿cierto? Los que pues tenemos esa fortuna pues de ser papás, y me imagino pues que muchos de los que van a estar acá pues tendrán mucho que ver con esto, o tienen que ver con niños y aman a los niños y viven por los niños y están aquí también acompañándonos por eso. Sabemos que los niños son una cajita de sorpresas y no siempre es fácil entenderlo, saber qué es lo que está pasando, y bueno, pues lo importante es que uno siempre tiene que estar preparado como para eso, ¿cierto? Es saber que las cosas van a pasar y poner un poquito de la mejor cara. Entonces, bacano que nos congregue esto de hablar de las emociones de los niños, que es un tema que con frecuencia sabemos que como que importa poquito a veces, en la comunidad, en la sociedad, lo olvidamos, y realmente pues nuestros niños con mucha frecuencia vamos a ver que se sienten bastante afectados por situaciones tan especiales como las que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Sí, exacto. Todos vamos como pasando por etapas que no sabemos qué hacer, y bueno, pues precisamente es muy importante uno acudir a esas personas que de pronto ya llevan como ese estudio, esa preparación para darnos esas herramientas que necesitamos en estos momentos. Entonces, vamos a empezar primero hablando un poquito acerca de qué son las emociones. Bueno, mira, entonces, Carla, mira, hay una cosa que es súper importante hablar, y es hablar de las emociones en sí mismo, porque resulta que toda la vida nos han dicho que cuidado con las emociones, y resulta que no sabemos como que ni qué son las emociones. Entonces, yo siempre digo, hay que ponerle mucha claridad a eso para que uno pueda realmente entender qué es lo que le pasa a uno por la cabeza. Yo siempre los mando cuando me preguntan, pero tienen que verse en una película de muñequitos. Intensamente. ¿Cierto? Claro, esa es la película básica. Intensamente es una película supremamente bien elaborada, y ya queda aquí para que todos los que estén por ahí, pues si quieren ir y vayan y la vean, porque es muy importante, porque nos enseñan las emociones. Y hay una cosa que es muy importante entender de las emociones, y es que las emociones son naturales, son casi que instintivas, están en una parte del cerebro sobre la que nosotros tenemos de hecho muy poquito control, y eso que acabo de decir es muy importante, y es que vienen de una parte del cerebro, ¿sí? Las emociones son una respuesta natural de nuestro cerebro a lo que nos pasa, y es fundamental para nosotros esa reacción emocional para entender el mundo, ¿sí? Entonces uno pensaría que uno está lleno de emociones, y resulta que, como muestra la película, existen 5 emociones nada más. 5 emociones nada más: alegría, tristeza, furia o enfado, temor y desagrado. Y nuestra vida, en general, el mundo lo entendemos a través de esas 5 emociones. Esas 5 emociones están presentes en la mayoría de los animales superiores, ¿sí? Es decir, cuenta mamíferos para arriba, perros, gatos. Por eso cuando todos los que tengan perritos uno sabe cuando el perrito está contento, cuando está triste, ¿cierto? Y como que uno le ve la carita, dice uno, y es que realmente es así. Uno es capaz de interpretar esas emociones. Ya nosotros los seres humanos que procesamos más, ¿cierto? Que tenemos todas las funciones cognitivas, pues a esas emociones las teñimos de lo que nos está pasando en el mundo, pero siempre vamos a entenderla desde eso, ¿sí? Y el niño entiende el mundo desde esas emociones también.
pero lo entiende sin todo ese otro filtro que nosotros tenemos porque ya la vida nos pasó. Entonces el niño también entiende el mundo desde la alegría, la tristeza, la rabia, el temor o el desagrado. Y esas son las reacciones que nosotros terminamos viendo en los niños, y por eso es que a veces nos cuesta entender, pero por qué el niño se está enojando, ¿cierto? ¿Por qué mi hijo se enoja acá? Porque sí, lo único que le dije fue siéntese a almorzar, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que me pasa, cierto? Ya el almuerzo está listo, pero él solamente logra a través de estas 5 emociones interactuar con el mundo. Su proceso de maduración lo va a llevar a ser capaz de darle otras formas de entender, pero va a tomarse un tiempo, ¿cierto? Va a tomar un tiempo en su vida que esto se vaya desarrollando. Las emociones son las mismas, pero la vida que hemos vivido no es la misma. Entonces el niño va a resolverse desde esas 5 cosas. Y siempre hay que entender que finalmente son reacciones que, como te digo, son casi que instintivas. Uno no piensa mucho en cómo va a responder, uno no piensa mucho en, me voy a enojar, no, uno como que arranca enojado. Uno no piensa en como que, me voy a poner alegre, simplemente se pone alegre. Porque está feliz. Y una cosa que nos pasa mucho a los adultos es que ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Nos preguntan cómo están, bien, pero por la respuesta típica que tenemos y automática, pero cuando nos vuelven y nos preguntan, ¿cómo estás? El reconocimiento de las emociones es definitivamente uno de las grandes dificultades que tenemos como sociedad. Yo creo que es algo que tiene que ver mucho más con el cómo socialmente aprendemos a manejar las emociones. Y esto que tú me dices no le pasa solamente a los niños, nos pasa a los adultos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, no, ¿cierto? No, a nosotros como psiquiatras nos toca decir, no, tranquilo, yo no necesito la respuesta automática, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás de ese bien? El niño no tiene ese bien. Entonces, ¿cómo responde él, cierto? Hay que ver y que ellos entiendan. Ellos no saben ni por qué se enojaron, ¿cierto? Y nosotros terminamos enojados también, regañándolo, y no hemos visto qué es lo que pasa detrás de esa respuesta como irritable o enojada que tuvo simplemente cuando lo llamamos a almorzar. Exacto. Entonces, sí, es complicadísimo. A veces también nosotros como contener, porque yo creo que también acá hay como esa suma, no solamente cómo se está sintiendo el niño, sino también cómo se está sintiendo el adulto, y como que cuando esas dos cosas se juntan, a veces explotamos. Claro, Carla, y tú tocas un punto que es ahí fundamental, y es que los adultos, pues que somos los maduros, tendríamos que tener esa capacidad pues para entender cuáles son nuestras emociones y cuáles son las emociones del niño, y a veces nos cuesta mucho. Finalmente también somos humanos y la vida también nos pasa, y tú como mamá, yo como papá y todos los que nos están acompañando también tenemos que vivir todos los días, también tenemos que preocuparnos porque el trabajo está difícil, también tenemos que cansarnos porque estar 8 horas en una pantalla es complicado, también tenemos que preocuparnos porque escuchamos las noticias de que la pandemia va creciendo y no sabemos qué va a pasar. Entonces también nos puede pasar que esas emociones que nosotros mismos no entendemos que nos pasan, también las podemos proyectar en los niños. Exacto, sí. Sí, muchas veces ellos también van absorbiendo esas mismas preocupaciones de uno. Y responden tal cual aprendemos a responder, ¿cierto? Finalmente los niños tienen estrategias para copiarse frente a las cosas que les va pasando. Dentro de los modelos que nosotros, digamos, hemos estudiado en el tema de la psiquiatría, en el manejo de las emociones, hay una cosa que llamamos el modelo de copiado o el modelo adaptativo, y es decir, emocionalmente yo cómo me ajusto a las situaciones que me van pasando en la vida. Y hay un montón de mecanismos que uno tiene que ir desarrollando a través de la vida para enfrentarse a las situaciones de estrés. Todos los niños también tienen que desarrollar estos modelos, tienen que desarrollar este modelo de respuesta al estrés, porque finalmente pues el estrés nos va a pasar a todos, y la vida pues cuando se es niño tiene mucho que ver con cómo me preparo para ser un adulto. Hay factores que son muy importantes y a veces se nos olvida tener en cuenta con los niños, y son estos modelos de manejo del estrés, de procesamiento del estrés. Mira, las teorías como que manejamos más grandes hoy en día nos hablan que hay como, digamos, 4 factores muy importantes y que tienen que ver con la capacidad que tiene un niño para enfrentarse al estrés.
todos vamos a madurar esos modelos a través de la vida, unos más rápidos, otros más lentos, más para un lado, más para otro, o menos, de una manera un poco adaptativa, más en una parte que en otra, depende de muchas situaciones. Entonces, mira, por supuesto está, digamos, el factor del estrés psicosocial. Finalmente todos estamos expuestos al estrés. Entonces ese es un factor que tiene que ver mucho con el procesamiento. ¿Qué tanto estrés tengo o qué tanta paz, por decirlo de alguna manera, tengo? En la medida que un niño tiene más o menor estrés, pues va aprendiendo de una u otra manera a ajustarse. El otro factor importante es lo que llamamos el ajuste del niño, que tiene que ver específicamente como con la salud mental y la capacidad de ajuste y de funcionamiento social del niño. El niño que tiene más problemas, digamos, pudiera tener más dificultades a nivel de salud mental, o que ya tuviera alguna alteración de la salud mental, pues también va a tener alguna dificultad mayor a la hora de procesar el estrés que le llega de afuera. Viene otro factor, que son los que llamamos los factores intrapersonales, que es el temperamento, o sea, esa personalidad con la que uno nace. Finalmente, pues la personalidad sí se construye a través de la vida, por supuesto. Uno siempre puede cambiar, uno siempre puede aprender, pero sin duda, todos desde chiquitos, usted es igual de peleador que su papá, ¿cierto? Igual de mal geniada que la mamá. Sacó el genio del papá. Exactamente, esos factores genéticos que determinan también la forma en la que se desempeña nuestra personalidad, pues van a tener obviamente mucho que ver con la capacidad de procesamiento del estrés. Y existe el cuarto factor coyuntural a la hora del procesamiento del estrés, digamos, son esos factores sociales y ecológicos que tienen los niños. Es decir, finalmente, mi familia, dónde está, cómo vive, cómo es el desempeño económico y la capacidad económica de la familia, qué recursos tiene la familia para ajustarse, ¿cierto? No es lo mismo, digamos, para nosotros que estamos aquí en la ciudad y que podemos tener la familia para llamar al lado, que podemos tener recursos que nos ayuden del trabajo, amigos, que aquellas familias que están mucho más aisladas y tengan menos soporte social. Y dentro de este mismo también tiene mucho que ver, y aquí me iba como por aquí arrancamos, era la forma en la que se ajustan los padres. Finalmente, uno como niño copia los modelos del papá o de la mamá, ¿sí? Entonces, si yo como papá también tengo unas formas, digamos, poco adaptativas de procesar el estrés, es posible que los niños también vayan a desarrollar. Y por eso es que también como adultos y como papás, pues tenemos que estar muy pendientes de nosotros mismos para ver cómo pasa eso. Entonces, finalmente, cómo procesa el niño el estrés no depende específicamente de una sola situación. O sea, el niño está muy estresado porque el papá es muy enojado. No, eso no es la única razón. O sea, finalmente, cómo interactúa el niño con todas esas situaciones ambientales, pues va a determinar mucho la capacidad que el niño va a tener para enfrentarse a las situaciones de estrés. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos hablando como los que van llegando y no se preocupen que igual ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de qué vamos a hacer, ¿cierto? O sea, acá estamos hablando que la pregunta de oro. Sí, pero ya la pregunta es como, bueno, pasó todo esto, ahora ya qué hago, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hablar ahorita y también les vamos a despejar sus dudas porque sé que es algo que como no tenemos ese manual que hablábamos ahorita, pues nos surgen demasiadas dudas. Hablemos un poquito acerca de esas falsas creencias que vamos teniendo nosotros con los niños. Mira, es súper importante esto, Carla mía, porque hay un tema que yo creo que, bueno, cuando uno se dedica a la salud mental tiene que desmitificar un montón de cosas. Y después cuando uno, aparte de eso, quiere trabajar en los niños, tiene que seguir desmitificando un montón de situaciones. Y mira, yo creo que hay dos creencias muy popularizadas que le hacen mucho daño a la salud mental de los niños, o a cómo nos enfrentamos a los niños. Mira, la primera tiene que ver con creer que a los niños no les pasa nada, ¿sí? Que ellos no sienten nada, que como el niño no entiende bien todo lo que está pasando, no sabe que es una pandemia, entonces
la situación de pandemia no lo va a estresar o no los va a poner mal. Esa es una creencia que es muy terrible. Los niños tienen que enfrentarse a la misma cantidad de estrés que los adultos sin las mismas herramientas. ¿Sí? O sea, los entran a la misma guerra sin las mismas armas. Y eso es y creer y pretender que ellos entran igual que nosotros, pues es una cosa terrible, ¿sí? Pensar que los niños son adultos chiquitos, que es como el otro mito grande, es algo que les afecta demasiado a la hora de entender el mundo, porque finalmente esperamos que ellos entiendan el mundo de la misma manera, o sea, que entiendan el mundo tal cual lo estamos entendiendo nosotros. Y eso definitivamente pues es algo que no va a suceder. El niño tiene una concepción que es completamente distinta, ¿cierto? Él ve el mundo completamente diferente y es muy importante para nosotros entender que ellos ven el mundo de una manera diferente, que ellos idealizan y que imaginan el mundo de una manera diferente. Si no entendemos eso, pues de ahí para adelante cualquier trabajo que creamos que vamos a hacer o que podemos hacer, pues probablemente no va a tener el mismo efecto que nosotros esperamos que tenga. Sí, eso es muy importante, como ir quitando también esas creencias para poder aportar más a los hijos, porque es que en últimas realmente es un bien para toda la casa, ¿cierto? O sea, si ellos están bien, pues para nosotros también va a ser mucho más tranquilizador y va a tener un efecto en el ambiente del hogar. Claro, mi hijo tiene 4 años y digamos yo que me dedico a esto, con frecuencia también me voy preguntándole a mi hijo, pero ¿por qué haces esto? Pues pero no, yo finalmente sé que él no tiene capacidad para decirme por qué está haciendo tal cosa o por qué entiende, pero cuando nos perdemos del mundo del niño, ¿sí? Cuando nos perdemos del mundo del niño y pretendemos que ellos vivan en el mundo de los adultos, los estamos llevando a una guerra sin las armas para pelear. Exacto, sí, muy clara esa frase porque nos da más claridad. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo afrontan normalmente los niños las emociones? Listo. Entonces, mira, como hablamos ahorita, ¿cierto? Que era lo que les contaba, finalmente las emociones son inevitables, son ineludibles. Nadie, por más que quiera, puede decir que vive sin emocionarse. Nadie. Ese ser humano no existe. El cerebro ahí va en automático. Entonces usted puede creer que es el hombre más insensible del mundo o la mujer más insensible del mundo y lo único que estás haciendo es finalmente guardándote las emociones. Eso es todo. Y eso termina eventualmente, pues a los adultos nos canta por algún lado. Los niños no tienen esa habilidad desarrollada para guardarse las emociones, ¿sí? Ellos tienen que interpretar el mundo, lo que les pasó, a través de una de las emociones que su cerebro les diga. Y por supuesto, pues entonces la van a interpretar desde lo que les haga primero sentir, porque las emociones es mucho del sentir, ¿cierto? De lo que yo siento que me está pasando, perdón, lo que mi cuerpo siente, que es lo que mi cuerpo siente, y eso tiene que ver mucho con lo que yo veo. Entonces, ¿de acuerdo? En este modelo del afrontamiento del estrés y el procesamiento del estrés, el niño va a empezar a tomar herramientas y va a enfrentar esas herramientas, va a enfrentar su cerebro dependiendo de lo que sienta. Entonces, volvamos al ejemplo con el que arrancamos. ¿Por qué mi hijo se enojó conmigo y me hizo una pataleta terrible si yo lo único que le dije fue, ya está listo el almuerzo? Entonces hay que entender qué fue lo que su cuerpo sintió ahí, ¿sí? Él estaba viendo su programa de televisión favorito, él estaba viendo o estaba haciendo su rompecabezas o estaba coloreando o cualquiera que fuera la actividad en la que estaba haciendo y yo bruscamente le digo que tiene que cambiar de actividad. Él tiene que interpretar desde esas 5 emociones alguna cosa. Entonces va a decir, me pongo contento, es alegría. Alegría porque si me van a parar de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Es tristeza, podría ser algo de tristeza, pero no es como lo que me termina explicando lo que yo estoy sintiendo en este momento. Es miedo, no es miedo lo que tengo en este momento, es desagrado, no, entonces ¿qué es lo que me quedó? La ira, sí, eso es lo que estoy sintiendo en este momentico, ¡prum!
rabia, ¿cierto? Y probablemente cuando yo le pregunte al niño, ¿por qué te enojaste? Pues él no me va a entender por qué le estoy haciendo la pregunta, ¿cierto? Él ni siquiera va a entender todavía, dependiendo, pues, claro, estamos hablando de la edad. No es lo mismo, pues, mi hijo que tiene 4 años que un niño que ya tenga 8 o 10 años, ¿cierto? Pero si él no entiende bien las emociones, pues posiblemente se le van a confundir las emociones y ahí se va a ir todo, ¿cierto? Porque el niño vive asustado, ¿cierto? Si a mí mi papá me grita, ¿qué es lo que yo voy a sentir en mi cuerpo? ¿Cierto? La respuesta de que el corazón me lata más rápido, de que tenga que respirar más rápido, que es una respuesta de estrés, ¿cierto? Es una respuesta biológica de estrés. El cerebro le tiene que dar una razón emocional a esa respuesta. Si la razón que le va a dar es el miedo, y a veces nos preguntamos por qué entonces los hijos nos tienen miedo cuando los vamos a regañar, por qué se cubren, por qué se tapan, por qué les da miedo, por qué no nos quieren contar las cosas, ¿cierto? Que el miedo es incómodo, ¿sí? Entonces pues no se van a someter ellos solitos a una emoción que no les gusta. Entonces siempre tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos, decimos, finalmente tiene que obtener una respuesta, y eso es lo que nosotros buscamos consciente o inconscientemente. Estamos buscando una respuesta del nivel emocional del niño, ¿sí? Queremos que él responda, a veces pedimos demasiado. Y a veces incluso en niños más grandes que no entienden todavía muy bien el manejo de sus emociones, también les cuesta mucho esto, ¿sí? Y se vuelve una cosa más complicada. Y ni siquiera pues no nos metamos a hablar de los adolescentes, donde pues por supuesto esto ya tiene un tinte completamente diferente, que tiene un tema de hormonas, que tiene un tema de maduración distinto, y que todo puede, aunque viniera muy bien, todo se puede ir, digamos, como muy horrible en un tiempecito muy corto, que es lo típico pues como que va pasando en la adolescencia, ¿sí? Sí, son demasiadas cosas, y pues obviamente sí hay que tener igual en cuenta, porque los niños son pues desde 0 hasta los 10, 11, 12 añitos, entonces igual también hay un rango grande, y pues sí va a variar mucho entre si está muy bebecito, si está más grandecito, o si ya está en la etapa escolar, porque también ahí se nos suma el tema de la carga académica, ¿cierto? Que claro, también les puede generar más estrés. Claro, entender por supuesto los ciclos vitales, o sea, los ciclos por los que está pasando el niño son completamente, nos va a decir mucho de la forma en la que va a reaccionar cada niño. No es lo mismo el niño que está en el jardín, que por más que los niños, pues, y sabemos que los niños son pues muy hermosos y les encanta ser amiguitos, para ellos siempre va a ser lo mejor estar en la casa. Entonces, claro, ahorita todos los que tenemos hijos preescolares están felices en la casa, papás 24 horas, dormir hasta tarde, pues ver a los amiguitos por internet sigue siendo algo pues excesivamente novedoso, y lo pueden ver muy bien y no generar eso tanto trauma. Pero por supuesto un niño que de 8, 10 años, que ya tienen círculos sociales más amplios, mejor establecidos, y que son muy importantes estos círculos vitales para lo que hacen, ¿cierto? Para su vida, para su autoestima, para su desarrollo, para entender esas emociones, ¿cierto? También a través de lo que yo comparto con mis pares, con mis amigos, desarrollo mi emoción. Pues tenerlo aislado con una mamá todo el día o con un papá todo el día dándole cantaleta porque no ha terminado las actividades del telecolegio, pues posiblemente no sea el ambiente más tranquilo pues y más relajado para el manejo del estrés, ¿sí? Sí, es complicado. Bueno, Juan, ahorita sí la pregunta que yo creo que todos los papás están esperando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos nosotros como papás? ¿Qué hacemos cuando vemos como que el hijo de un momento a otro está irritable, o está llorando, o está con ansiedad, o con miedo, con temor, con angustia, ¿cierto? Tantas cosas que pueden pasar y suscitar, pero que nosotros, como decíamos ahorita, no tenemos esas herramientas. ¿Qué podemos hacer? El problema de esa pregunta de oro es que no tiene la respuesta de oro, ¿cierto? Sí, no tiene la guía paso a paso para... No, y no existe la respuesta perfecta, ni la respuesta, ni la acción imbatible.
ni el yo me la sé. No, definitivamente esto es algo que se tiene que evaluar en el caso de cada niño, ¿cierto? Y pues hay quien mejor que los mismos papás para entender. Mira, yo creo que finalmente todo parte de que yo tenga unos padres que quieran entender. Creo que ese es el primer punto del que hay que partir a la hora de pensar en cómo estamos manejando las emociones de nuestros hijos, y es querer entender las emociones, porque yo creo que definitivamente ahí es donde empezamos a enredarnos desde el principio, cuando no entendemos las emociones y no estamos muy conscientes de querer entenderlas. Lo hablamos ahorita, ¿cierto? O sea, yo como papá finalmente también cargo un montón de cosas, también cargo mucho estrés, ¿sí? Cualquiera de los que nos está escuchando, seguramente tiene una carga de estrés terrible, y en estos días probablemente sea peor. Está preocupado si va a tener suficiente trabajo, si le va a alcanzar para pagar el colegio, si se va a enfermar o no se va a enfermar por salir a la calle. Cuando todo ese estrés a veces nos va superando, llegar y tener una rabieta o una emoción no entendida del niño, que casi siempre le decimos pataleta a todo, aunque no sea siempre pataleta, a uno como que no quiere, ¿cierto? Y a veces los papás, y ahí tenemos que hacer primero siempre esa mea culpa, a veces nosotros nos queremos desentender y ponemos esa barrera contra el niño. Y la mejor barrera para eso es, si hay una pataleta, lo que sigue es una pela, ¿sí o no? Bueno, no digamos pela. Afortunadamente, digamos, las pelas físicas no son frecuentes pues hoy en día, pero es un castigo. O sea, yo no le juego a entender tu emoción, sino que te vas para tu cuarto ya, ¿sí? Y cuando usted esté calmado, viene y me busca. ¿Cierto? O sea, le estamos pidiendo todo al niño. Recuerde, ellos no tienen las herramientas, ¿cierto? O sea, tú todavía no tienes un cerebro lo suficientemente maduro para esto. O sea, acuérdate que esto es un tema biológico ahí, un cerebro que todavía no tiene la capacidad, ¿sí? Que todavía no tiene la vida y el conocimiento para haber desarrollado habilidades, y aparte de eso le decimos, te vas para tu cuarto, piensas en lo que hiciste y cuando estés mejor vienes. Eso es la salida del desentendimiento. No quiero saber lo que está pasando porque yo mismo no soy capaz de manejarlo. Cuando yo de entrada lo que propongo es tratar de entender la emoción que tiene mi hijo, el panorama cambia. Ojo, no es más fácil, es más difícil, ¿sí? Casi siempre es más difícil el otro camino, porque exige que uno se tenga que poner en contacto con eso, exige que uno ponga sus propias emociones en juego y que entienda, ¿sí? Entonces, mira, el primer punto es tratar de entender la emoción, ¿cierto? La emoción mía y la emoción del niño. Primero me regulo yo y después trato de regular al niño. Yo no puedo irme al niño a tratar de regular a mi hijo si yo no estoy regulado. Sí, porque sería ya descargarme. Exactamente. Y uno no puede entrar a bajar una emoción entrando en la misma emoción. No sé si eso es claro. O sea, yo no puedo entrar a bajar la rabia si entro con rabia. Yo no puedo entrar a bajar el temor si entro con temor. ¿Sí? Yo no puedo entrar a bajar la tristeza si de entrada entro con tristeza. ¿Sí? Entonces yo tengo que regular mis emociones para entrar. O sea, si el niño está enojado, yo no puedo entrar enojado. ¿Sí? Y aunque eso parece muy lógico, casi siempre es por donde empezamos fallando. Entramos con la misma emoción del niño, que digamos aquí en la pataleta casi siempre pues es la rabia. Como decía ahorita, casi siempre casi le decimos pataleta a casi todo, y no todas las pataletas son rabia. Muchas de las pataletas son miedo, muchas de las pataletas son tristeza, y no estamos entendiendo pues cuál es la emoción. Y por raro que lo que sigue es preguntarle al niño qué pasa. También hay que escuchar. Muchas veces no nos damos el tiempo de escuchar. Es más fácil también sacar conjeturas de lo que vemos que escuchar.
no siempre lo que vemos que pasa es lo que nos imaginamos, ¿sí? Nosotros nos podemos imaginar muchas cosas del desastre que vemos en el cuarto y arrancar a dar un castigo o un regaño porque el cuarto está acabado, porque se regó la pintura sobre la cama, porque se quebró un frasco, porque se voltearon todos los muñecos, y no damos mucho tiempo realmente a saber qué es lo que pasó. Entonces siempre es eso, primero nos regulamos nosotros, no entramos con la misma emoción del niño y siempre arrancamos a preguntar de dónde viene la emoción, que no siempre es tan obvio, ¿sí? Como te digo, no siempre es tan obvio. O sea, el niño que está gritando y llorando no siempre está enojado y hay que tratar de entender qué es lo que pasa. Los niños entienden más de sus emociones cuando uno se los permite, o entienden más de lo que uno cree que entienden. Ay, no, ¿qué me va a entender? Tienen capacidad para entender cuando uno se los permite, y hay que procurar darles también a los niños esa posibilidad. Hay una cosa que a los papás les preocupa mucho, que es como lo que sigue después de yo saber qué fue lo que pasó, ¿cierto? Después de lograr entender la emoción, hay que entrar definitivamente a una parte que es una negociación. Una negociación, voy a negociar con mi papá, me va a manipular ese niño. No. Los niños usualmente no están pensando en manipular, ¿sí? Ellos puede que quieran obtener algo, pero ¿quién en la vida no? ¿Sí? Todos tenemos intenciones detrás de lo que hacemos. Él está aprendiendo a dominar y a manejar esas intenciones detrás de lo que pide y lo que hace. Y a veces hay que negociar. Un profe que yo tuve en la universidad me decía que había que hacer la de los ignacianos, que es entrar con la de ellos para salirse con la de uno. ¿Sí? Que era la forma en la que se manejaba el conflicto. Yo entro dando la razón de lo que está pasando para que ellos me terminen dando la razón a mí por lo que yo les estoy pidiendo. Si yo entro con tranquilidad, entro preguntando qué fue lo que pasa, ¿cierto? Dime qué es lo que está pasando, por qué estás llorando, no te estoy entendiendo, déjame entenderte. Y él me dice, es que quería terminar mi rompecabezas, ¿cierto? Tranquilo, ven, terminemos el rompecabezas y nos sentamos. O es el rompecabezas de 7,000 fichas, ¿ves? Listo, yo te voy a ayudar a terminar el rompecabezas después de que terminemos de almorzar, ¿sí? A veces hay que negociar, los niños siempre están dispuestos a la negociación. Claro, se sale muy fácil con la suya porque cualquier gesto tierno lo convence a uno fácilmente, pero van aprendiendo que la vida es más fácil, se obtienen más cosas negociando que finalmente haciendo una pataleta. Lo que hoy parece terrible, posiblemente a futuro va a ser mejor. Sí, hay una cosita que yo aprendí hace un tiempito, que es el tema de la anticipación, de decirle, o sea, no llegar de una vez como ya a almorzar, siéntate, sino como en 5 minuticos, o sea, ya nos vamos a sentar a almorzar, o sea, que eso les va dando como una idea a ellos también de que ya se va a acabar el juego. Esa es una estrategia fundamental y súper buena para evitar lo que ya estamos, o sea, estar metidos en el problema, ¿cierto? Eso para prevenir. Los niños usualmente tienen mucha necesidad, así con esa palabra, mucha necesidad de estructura. A pesar de que uno los vea como que a ellos les fascina hacer de todo, realmente el cerebro del niño necesita mucha estructura para que no se les despelote la vida, porque ellos no tienen eso todavía armado en su cerebro. Entonces decirles, cuando se acabe tal programa sigue el almuerzo, ¿cierto? O cuando el reloj, cuando el palito cortico del reloj esté en las 12, esa es la hora del almuerzo, les permite a ellos anticipar esos cambios, y eso es muy, muy bueno. Esto sirve para cualquier niño y nos va a ayudar a facilitar. Ahora, hay una cosa que es importante aclarar, Carla, y es que de todos modos, esto sirve pues para cualquier tipo de niño, ¿cierto? Pero finalmente también estamos hablando de niños que no tengan pues como una dificultad dentro de su salud mental adicional, porque me van a decir, pero es que eso es lo que yo hago, pero es que eso es lo que yo hice, ¿cierto? Sí, yo sé. Cuando ya uno carga, ¿cierto? O cuando ya el niño carga con una historia de mal comportamiento, pues ahí sí ya la cosa es más complicada, ¿cierto? Pues obviamente toca medir, digamos, unas estrategias
más difíciles o un poquito más estrictas o que requieren mucho más trabajo, pero que no significa que no sea imposible, ¿cierto? Pero que muchos, que me pasa cuando yo hago alguna charla de pautas de crianza que digamos está hecha para niños que no tengan dificultades, siempre está el papá que dice, pero es que yo ya hice todo eso conmigo y no funcionó. Claro, hay veces que estas cosas no funcionan tan bien. Hay niños que tengan algunas dificultades de comportamiento distintas que necesiten unos apoyos especiales, ¿sí? Y esos hay que ir viéndolos pues, en cada situación. Pero en general, la recomendación que le sirve a todo el mundo es entender que el niño tiene emociones y que tiene derecho a estresarse, ¿cierto? Que el niño se estresa, que tiene derecho a estresarse, que tiene derecho a sentir que la vida es difícil, ¿sí? Que tiene derecho a sentir que no sabe qué está pasando y que eso genera estrés y que eso genera angustia, ¿sí? Entender mis propias emociones y entrar con mis emociones reguladas a tratar de entender la emoción del niño es un camino que seguramente nos va a ayudar a que la emoción se aprenda a regular y que el niño aprenda una cosa que es muy importante, que nosotros nos demoramos mucho para aprender, me refiero a nosotros los seres humanos en general, ¿cierto? Que es la autorregulación. A veces nos toma demasiado tiempo la autorregulación y la autorregulación la aprendemos así, aprendiendo nuestras emociones y aprendiendo a negociar la respuesta de las emociones. Cuando esto uno no lo aprende de niño, pues claro, llega uno como un adulto sin saber regular las emociones, a embarrarla y a meterse en problemas a toda hora y en todas partes. Sí, total. Mira, por acá nos están escribiendo que Profe Liz Valencia nos escribió: permitirles participar de la planeación de las rutinas, anticipar desechos, pueden ayudar a disminuir esas reacciones. Un saludo para la profe Liz, súper tesa, licenciada en educación especial. Si la necesitan, búsquenla, que sabe mucho para el manejo especialmente de los niños con dificultades de aprendizaje. Muy recomendada. Lo que nos está diciendo Liz es lo claro, ¿cierto? Los niños, cuando les damos la planeación, funcionan mucho mejor. La planeación no siempre es posible, ¿sí? Pero no es imposible. Y nosotros no le jugamos mucho a veces al tema de la planeación, ¿cierto? Nosotros como que tenemos muy planeada en la cabeza todo, pero eso no se lo explicamos al niño. Y el niño necesita la planeación. Por eso, esto pues es mucho más útil con niños que tengan más dificultades, pero con cualquier niño es bueno. Los planeadores del día son súper útiles. Cuando usted ve que su hijo ya empezó a entender qué es el día, qué es la semana, que el día tiene horas, que tiene tiempos, póngale el planeador en la calle y dígale, vamos a arrancar así, 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 y se van a dar cuenta que eso solito les va a arreglar la vida a muchos. Este consejito que muchos profes no me creen, les ha arreglado la vida a muchos profes en el salón de clase. Arrancar la mañana escribiendo en el tablero grande cuál es el horario y dejarlo ahí para que lo vean. Parece una bobada y es supremamente útil. Sí, en el colegio de mi hija lo practican. Claro, cuando el profe se da cuenta de eso, dice, ay, ¿yo por qué no hacía esto antes? ¿Listo? Sí, es verdad. Por acá también nos está escribiendo que la noción del tiempo nos ha cambiado a todos y total, hasta muchas personas, muchos adultos estamos ya sufriendo del tema del trastorno del sueño, de ese cuadrar las agendas es un poquito más complicado, pero bueno, todos vamos como adaptándonos. Bueno, vamos a hablar ahorita de los signos de alarma, o sea, ¿cuándo sé yo que ya tengo que empezar a buscar ayuda? Y ya ahorita finalmente vamos a resolver las preguntas que ya veo que varios nos han estado haciendo. Sí, bueno, mira, y hay que entender que la salud mental es muy importante y que preservarla no es tan fácil y tan sencillo como queramos, y los niños también pueden tener alteraciones de la salud mental y tener enfermedades mentales, a lo que es algo a lo que hay que quitarle el estigma de una vez y que hay que hablarlo con sus palabras como son. Desafortunadamente la historia, no podemos decir que este tipo de cosas nunca sucedieron, que no pasaron o que solamente es un invento o mitos del cine, que el cine está lleno pues de
de cosas terribles que realmente no pasaron nunca, ni han sucedido, ni van a suceder, pero la salud mental depende mucho del funcionamiento del cerebro. Como cualquier órgano, pues el cerebro se puede alterar, puede no funcionar de la manera más adecuada. Y cuando esa parte del cerebro que no está funcionando de la manera más adecuada es la que está asociada con alguna función mental, es lo que llamamos una enfermedad mental. ¿Sí? Eso no significa que necesite una camisa de fuerzas, de que estoy loco, de que me tienen que meter en un hospital oscuro donde no da la luz del sol, de que me van a hacer electrochoques, de que me van a dar medicamentos para mantenerme sedado o embobado todo el día, que son los grandes mitos y miedos que hay alrededor de esto. Entonces, cuando uno les dice que es que los niños pueden tener una depresión y que necesitan a veces tomar algunos medicamentos o que pueden tener un trastorno de ansiedad, las mamás y los papás suelen asustarse mucho y con toda la razón. Pues, o sea, cuando mi chiqui se enferma, yo también me pongo muy angustiado y soy médico, ¿cierto? Y le da fiebre y me angustio, aun cuando sé que no es una cosa que me tendría que estar preocupando, ¿sí? Entonces yo entiendo pues la angustia de los papás, pero hay que entender que los cerebros de los niños a veces pueden no ser capaces de cargar con todo lo que pueden cargar, y que depresión, por ejemplo, no es estar triste, ¿sí? Que esa es una de las, digamos, que yo siempre les digo a muchos de mis estudiantes, es que tenemos que sacar esto del decir simplemente triste o alegre, porque eso no explica. Cuando nosotros vemos que los niños de una manera consistente, es decir, que no es un cambio de un día, sino que es un cambio que persiste durante varios días, están teniendo cambios muy significativos en sus comportamientos o en sus conductas, deberíamos estar alertas a preocuparnos. ¿Qué son cambios significativos? Si mi hijo no suele ser de los que grita y de repente lleva 3 semanas gritando por todo, pues sí tendría que preguntarme qué es lo que está pasando ahí. Porque una cosa es que mi hijo se despelote un día, vaya y venga, eso nos pasa a todos. Pero cuando yo veo que estos cambios se vuelven consistentes por un tiempo, es importante. Mi hijo no le daba miedo ir al colegio y ya no quiere volver al colegio. Mi hijo ya no era capaz de dormir solo, ya era capaz de dormir solo, ahora ya no es capaz de dormir solo. No solamente porque quiere los mimos y los ocurrucos del papá, sino porque efectivamente lo estamos viendo asustado. Dejó de comer, ¿sí? Perdió el apetito o tiene mucho apetito. Está durmiendo mucho o dejó de dormir, ¿sí? Son cambios que a veces no les damos mucha importancia, y como te digo, pues si esto pasa un solo día, no pasa nada, pero cuando pasa consistentemente en el curso de por lo menos 1 o 2 semanas, debería prendernos signos de alarma: la irritabilidad, la falta de sueño, el cambio en el apetito, la pérdida de la energía y el disfrute de las cosas. A mi hijo le fascinaba jugar fútbol y ya no hay forma de pararlo a jugar fútbol porque dice que no tiene ganas, ¿sí? Esos cambios a veces son los que nos empiezan a dar las primeras señales de alerta. No con eso quiero decir que todo el niño que le dejó de gustar el fútbol entonces tiene una depresión o tiene un trastorno de ansiedad, pero si tú como papá o como mamá, en tu buen saber y entender, te parece que ahí hay algo distinto, no te quedes esperando, ¿sí? A veces esperamos demasiado y cuando le pasan las cosas, ay, sí, yo sí lo había visto hace tanto rato así, yo no sé por qué me esperé tanto, y podemos intervenir. Busquemos con psiquiatría, busquemos un psicólogo, busquemos un terapeuta de familia, alguien que nos pueda dar una visión un poquito externa y que nos pueda orientar hacia todo lo que está pasando. Perfecto. Sí, entonces ahí en ese momento es que ya deberíamos tratar de consultarla. Cuando vemos que los cambios de conductas y de comportamientos se salen bastante de su rutina y persisten en un periodo largo, pues un periodo largo me refiero por lo menos 1 semana así, deberíamos pensar que está pasando algo distinto. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos entonces a empezar con las preguntas. Bueno, por acá me habían dejado una por las historias. ¿Cómo manejar las emociones de un niño con TDAH? Eso qué pregunta tan buena y tan difícil.
Hay que recordar que, pues, sobre todo difícil de responder en muy corto tiempo. Mucho de lo que estamos hablando aquí es general y algunos de los papás que están aquí escuchando van a sentir que lo que les estoy diciendo pues no sirve para nada, y hay que recordar que cada niño pues habrá que verlo en un contexto, y en especial si ya de entrada tiene un diagnóstico de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno del neurodesarrollo, el más común en la infancia, tiene que ver con una alteración en el desarrollo del cerebro que está aquí adelante, lo que llamamos la corteza prefrontal, que es el último pedacito del cerebro que se va desarrollando y está encargado de hacer muchas cosas. Y aunque el nombre dice déficit de atención, el déficit de atención no es lo único, ¿sí? Sino que ese fue el nombre que se quedó. Pero realmente hay muchas alteraciones ahí. Una de las dificultades más grandes que tienen los niños con el déficit de atención es el control de los impulsos. Entonces, con estos niños, con ellos es muy importante aprender, que ellos vayan aprendiendo a regular la emoción, a darse los 2 segundos antes de reaccionar, porque tienden a reaccionar de una vez, de una manera agresiva, ¿cierto? Como sin control. Entonces cuando uno ve que el niño con déficit de atención, que es muy impulsivo, que es uno de los núcleos pues, diagnósticos del déficit de atención, lo que hay que trabajar es en esa impulsividad y recibir el tratamiento pues, para el déficit de atención. Eso pues, sería obviamente lo primero. El niño que está en tratamiento pues obviamente tiene un cerebro que responde mejor y tiene mejor capacidad de procesar sus emociones. Perfecto. Por acá también preguntan cómo saber cuándo la pataleta se vuelve manipulación. Yo creo que abrió un poquito por eso cuando vi que por ahí apareció. Nos preocupamos mucho porque los niños están manipulando y todos tenemos intenciones detrás de lo que hacemos, ¿sí? Nosotros como papás somos los que tenemos que entender qué es lo que está pasando y hasta dónde cedemos y hasta dónde no cedemos. Es decir, no es lo que el niño esté tratando de ganar lo que me tiene que preocupar, sino realmente lo que yo estoy tratando de lograr. Yo creo que la pregunta cuando la hacía tiene mucho que ver, y es cuando tenemos un niño que tiene un trastorno, una dificultad, un trastorno de conducta y tenemos pataletas, es decir, cuando ya las pataletas definitivamente se salen del control, o sea, ¿qué hacer? Cuando tirarse al suelo, decir que voy a llorar aquí, eso. Entonces cuando ya tenemos esas dificultades hay algunas estrategias distintas. Cuando tenemos un niño que hace muchas pataletas por un trastorno de conducta, por un trastorno por déficit de atención, por un trastorno posicionista desafiante, si las recomendaciones que hacemos cuando se hacen con esas pataletas es precisamente ignorar las pataletas, porque los niños cuando tenemos esas dificultades, lo que tenemos normalmente son niños que han aprendido a ganar la atención de sus padres a través de los malos comportamientos, y lo que tenemos que hacer es cambiar esa forma de entender, o sea, hacer ese giro de 180. Entonces, si yo le quito la atención del mal comportamiento y le doy la atención cuando se comporta bien, los niños rápidamente lo van aprendiendo. Al principio es difícil. Claro, cuando un niño que siempre, digamos toda la vida, pues porque un niño de 4 años toda la vida, pues son 4 años, ¿cierto? Pero un niño que está pequeño, ha aprendido que siempre que hace una pataleta obtiene lo que necesita, y de repente yo como papá que fui, dije, bueno, ya cada vez que haga pataleta no va a ganar, pues la respuesta que vamos a tener siempre es que las pataletas se van a hacer al principio más intensas, ¿cierto? Porque lo que el cerebro está diciendo es que no estoy haciendo la pataleta lo suficientemente intensa, tengo que cambiar eso. Entonces, esos son, digamos, como consejos que les vamos dando cuando ya tenemos niños. Ignorar las pataletas, ignorar los malos comportamientos siempre es muy bueno, siempre que eso lo acompañemos de darle atención al buen comportamiento. Entonces, si el niño se porta mal, ahí, si tiene que llorar 2 horas, pues lo dejamos llorar. Si tiene, pues no vamos a dejar que se tire por la ventana, que se aporree, ninguna de esas cosas, ¿cierto? Todo dentro de la lógica. Tenemos que protegerlo, pero sí no vamos a decirle, cada vez que estás portándote mal, voy a ir a sentarme a discutir contigo. Eso es atención y eso es lo que finalmente. Porque como para terminar de responder lo de la manipulación, el niño manipula por lo que es más importante en su vida, y no hay nada más importante en la vida de un niño que la atención de sus padres. Entonces, cuando ellos no están teniendo la atención de parte de nosotros, ellos la buscan, y por donde la encuentren la van a seguir buscando. Y usualmente
y eso nos lo han enseñado también, tema muy cultural, a que recibimos muchísima más atención cuando nos portamos mal que cuando nos portamos bien. Entonces, eso es un patrón que tenemos que cambiar. Muy, muy interesante. Bueno, por acá también nos siguen preguntando de las pataletas. ¿Cómo podemos hacer con un niño que su pataleta es el silencio y no quiere hablar? Ignorando, porque entonces lo que pasa es que seguramente la mamá está sentada preguntándole, ¿cierto? ¿Qué te pasa? Háblame, dime. Él está obteniendo atención. ¿No quieres hablar? No hablamos. No existe una emoción eterna, ¿sí? No existe el niño que se va a quedar enojado para toda la vida. No existe el niño que se va a quedar en una pataleta toda la vida. Las pataletas eternas no existen, así parezcan eternas. Listo. Entonces a veces hay que tener un poquito de paciencia, armarnos, dejar que si el niño se tira en el éxito a pataletear, pues dejarlo ahí, así nos miren un poquito feo todos los que están pasando, simplemente cuidando su seguridad y permitiendo que no dejando pues que se obtenga la atención. Y cuando se porte bien, y esto siempre es muy importante, siempre que se porte bien, dar la atención. Perfecto. ¿Qué manejo se le da a un niño que coincidió la cuarentena con la separación de sus padres? Mira, eso es yo la vi también, y cuando la vi ahí mismo me dije aquí, ay Dios mío. Es un momento que es muy estresante, especialmente si las situaciones que llevaron a la separación de los padres no se dieron de la mejor manera, en los mejores términos, no hubo lo que hablamos ahorita, esa anticipación hacia lo que iba a suceder. Y de repente, pum, esa ruptura completa, pues seguramente eso no va a generar que haya un buen duelo y un buen ajuste frente a eso. La recomendación que yo le doy a esa mamá que lo escribió ahí es que no lo dude. No importa que usted no le vea nada al niño, llévelo a psicología, busque una buena psicóloga de niños, porque va con seguridad a beneficiarse mucho tu hijo de que un profesional le ayude a atravesar esto. Y sin duda, pues la cuarentena, con o sin cuarentena, ¿cierto? Con o sin cuarentena, esto va a ser difícil. Entonces, psicólogo, psiquiatra, un terapeuta de familia, alguien que sea capaz de ayudarlo a pasar y a gestionar de una mejor manera esta situación tan difícil y tan estresante. Sí, yo ahí también iba a hacer ese aporte, sí, porque realmente si los papás manejan una buena separación, es posible que el niño esté más tranquilo, porque si entre ellos hay unos buenos términos, se le puede dar más acompañamiento al niño. Entonces es muy importante también y como terapia familiar también se puede hacer mucho. Por acá están preguntando, ¿qué manejo se le da a un niño que por falta de amigos en esta cuarentena creó un amigo imaginario? No le tengan miedo a los amigos imaginarios, sí. No pasa nada. Por ahí a veces uno se preocupa, es que está muy grande, es que tiene 10 años. Tranquilos. De hecho, hay unos estudios muy bonitos que han mostrado que los amigos imaginarios pueden ser muy beneficiosos en la estructura psíquica de los niños. Uno que espera que después de los 8 años, pues si usted tiene un amigo imaginario, pues no hay problema, pero que usted entienda que es imaginario, ¿cierto? Si el niño a los 10 años no entiende que el amigo imaginario es imaginario, de pronto ahí podría haber una situación en la que justificaría pues preguntarnos si está pasando algo más, pero no es lo usual, ¿cierto? No es lo usual, los niños pueden tener amigos imaginarios, todos los que quieran, y eso tiende a hacer la mutación a ese Pepe Grillo o a esa vocecita interna que tenemos todos, es cuando hablamos nosotros mismos, casi siempre es esa vocecita que cuando pequeñitos tenía un nombre, simplemente cuando somos adultos sabemos que somos nosotros mismos, pero finalmente termina siendo ese mismo amigo imaginario. No hay ningún problema y eso suele pasar, y en estos tiempos de aislamiento pues con mayor razón. Perfecto, bueno, les cuento que ya en esto se nos acaba el tiempo y queremos que nos quede guardadito el live, entonces vamos a responder hasta lo que más podamos y si no nos queda tiempito se las respondemos o por historias o por otro live. Ahí eso. En algún momento, si quieren, podemos programarnos, hacer otro live. A mí me encanta pues poder conversar con las personas. Las redes sociales están acá, ahí está el Instagram pues mío, el Instagram de Carla, y por supuesto pues en cualquier momento nos pueden preguntar, me pueden buscar y con seguridad que podemos concertar espacios para que sigamos aprendiendo y nos sigamos ayudando.
Incluso nos pueden sugerir el tema también, si quieren. Súper. Bueno, por acá nos están preguntando qué actividades para regular emociones se pueden realizar en estas circunstancias. Existen muchas actividades y muchas formas de regular las emociones. No existe una que sea la que es para todos. Cada quien encuentra algo que es más al gusto y tiene mucho que ver también con los procesos familiares. Si mi familia es muy del yoga, muy de la meditación, muy de todo eso, de una, ¿sí? Búscale a tu hijo. Si en mi familia nadie medita y nadie hace yoga, no trate de poner a hacer yoga a su hijo, que eso no lo va. Si usted no ha hecho nunca yoga, no es capaz de quedarse sentado, escuchando, respirando, y vas a tratar, pues probablemente va a ser muy difícil, va a ser un proceso que tome mucho más tiempo. Si son de deportes, si son de cocinar, las emociones se regulan desde eso, desde la interacción social, y mi interacción social primaria es mi familia. Entonces, yo aprendiendo a cocinar, me pongo alegre, me pongo triste, me enojo, me da miedo, me da desagrado. Si yo todo eso lo hago junto con mis papás, estoy regulando las emociones. Si mi mamá y mi papá son calidosos y les gusta la yoga y se saben sentar, y yo veo que hacen eso todos los días, seguramente yo me voy a sentar y también lo voy a hacer y nos va a ir súper bien. Entonces, desde esas mismas interacciones del núcleo familiar mismo, busquemos esos lugares en los que ellos van a aprender a interactuar bien con sus emociones y las van a aprender a regular. Este es un proceso que todos en la vida lo vamos a hacer. Perfecto. Nos queda un minutico y esta última pregunta: ¿cómo se maneja cuando el niño es competitivo, es repetitivo en ideas negativas hacia él mismo? Por ejemplo, siempre lo hago todo mal, nada me sale bien. Siempre aquí lo podemos enseñar desde el principio, enseñándole a cambiar la forma del lenguaje, ¿sí? Él habla así porque se lo escuchó ya alguien, ¿cierto? Entonces, la primero siempre es que tengo que decir, hay alguien en la casa que habla así, la mamá, el papá, el hermano, alguien que lo habla así. Entonces, lo primero es que tenemos que ir cambiando el lenguaje. Y lo segundo, pues sí tendríamos que mirar específicamente si ese negativismo, como lo ponen ahí, puede ser una respuesta de una autoestima baja o mal moldeada, y de pronto requiere alguna intervención psicoterapéutica, que podría también ser una posibilidad. Exacto. Y pues por ahorita también reforzarle mucho lo positivo, ¿cierto? No, tú lo haces bien, tú eres capaz, tú puedes hacer todo lo que te propongas. ¿Qué es lo que te digo? Eso, desde el lenguaje, porque probablemente ese lenguaje, el yo no soy capaz, es porque ya lo escucha de alguien más, ¿cierto? Si yo mismo el lenguaje, no, tú sí eres capaz, ¿cierto? O si ven que sí somos capaces también, esa es, ven conmigo, sí somos capaces de hacerlo, ven, intégrate conmigo, ven, yo te ayudo a gestionar la emoción. Probablemente él va a ir cambiando. Perfecto. Doctor, muchas gracias por este espacio, aprendimos muchísimo y bueno, esperemos que en otra próxima ocasión nos podamos ver. Carla, muchas gracias por invitarme, ojalá